Estoy seguro que no te diste cuenta de muchas referencias, guiños, easter eggs, curiosidades y detalles que tuvimos en el tráiler de Superman. Un tráiler que únicamente en el canal oficial de DC Comics ha superado los 15 millones de visualizaciones en menos de un día y que 2 días después aún se mantiene el número 1 en tendencias. Este es uno de los vídeos que llaman mucho la atención, que generan curiosidad. Me habría gustado subirlo en el día de ayer, pero ya sabéis que no vivo de YouTube, no trabajo en las redes sociales, ayer tuve que trabajar, apenas tuve tiempo libre para poder crear contenido, así que un día fallo, pero ya 2 seguidos es muy raro. También me gustaría agradeceros todo el apoyo constante que me estáis dando últimamente. Estamos creciendo un montón en el canal, un montón de likes, un montón de feedback súper positivo. La verdad que yo estoy súper contento, súper feliz, súper motivado con todo este viaje que estamos teniendo de camino a la película de Superman, compartiendo en redes absolutamente todo lo que va saliendo, no únicamente de Superman, sino todo lo que rodea al universo DC de James Gunn. Atentos a los próximos vídeos porque voy a hablar de Superman en los cómics, haciendo recomendaciones, reseñas. Suscríbete, activa la campanita, quédate por aquí para no perderte absolutamente nada y muchísimas gracias por todo el apoyo, tanto a los nuevos y recientes que habéis llegado por aquí, como a aquellos que me lleváis siguiendo mucho tiempo. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Voy a compartir pantalla porque vamos a ver de nuevo el tráiler, pero parándolo, hablando de las escenas más importantes, de todos esos easter eggs, guiños, curiosidades y detalles ocultos que quizá no habrías visto. Y por supuesto también teorizaremos un poquito, hablaremos de qué puede estar pasando aquí, cómo se puede solucionar, hablaremos también del montaje de la película, porque la verdad que este tráiler está editado, yo creo, para intentar engañarnos. Yo creo que James Gunn está jugando un poco con nosotros en cuanto a la cronología de la película. Empezamos con la escena de la entrevista en la que vamos a ver a Lois Lane como entrevista a Clark siendo Superman. Para empezar, ya uno de los primeros detalles easter eggs es este cuadrito que tenemos por aquí, que es una especie de marco muy chiquitito en el que se puede leer la palabra Lois, que si os fijáis bien el fondo es azul y parece que las 4 letras fuesen nubes, como si Superman hubiese surcado el cielo y con el rastro al volar hubiese escrito el nombre de Lois. Por otro lado, otra referencia, otra curiosidad también muy chula, la grabadora es de la marca Lord Tech, que lo podéis leer por aquí, que es la marca, la empresa de Maxwell Lord, personaje cuyo primer vistazo ya vimos en la tráiler de la segunda temporada de Peacemaker. Cronkite, esto es lo que le dice Clark a Lois justo antes de comenzar la entrevista. Y es que si no sabes lo que es Cronkite, lo puedes literalmente googlear en internet, pero resulta que fue un periodista muy importante de una época pasada de los Estados Unidos, que viajó a la guerra de Vietnam, estuvo cuando asesinaron a Kennedy y resulta que era un periodista muy importante, muy honesto, muy incisivo, que literalmente marcó una época a nivel periodístico, pues en su momento. Ah, y por cierto, me encanta este detallazo cuando Lois dice Superman, y aquí vemos a David Corenswet como no únicamente cambia de postura, sino que también cambia la actitud y el tono de voz, pasando de ser Clark a Superman. Una referencia y un guiño muy chulo a la escena de Christopher Reeve con Lois en la película de Superman The Movie de 1978. Otra de las cosas que quizá no hubieses visto es que en el primer tráiler que se lanzó en diciembre, este impacto delata que estáis viendo ahora mismo, en el tráiler de diciembre, el actor David Corenswet, es decir, Superman, aquí lo que hizo fue cerrar los ojos, fue blinkear cuando notó el golpe de la lata en la nuca. Sin embargo, aquí, si lo echo para atrás, vais a ver que eso se ha cambiado. No se sabe si es otra toma, si James Gunn, para escoger este tráiler, pues una de las veces que grabaron esta escena, pues decidió coger otra toma, o se ha rectificado digitalmente a través de CGI o de VFX. Primer vistazo en Superman a Rick Flag Sr., que ya pudimos
tener también un ligero vistazo en el tráiler de la segunda temporada de Peacemaker. Aquí el tráiler es un poco engañoso, dice justo en este momento cuando aparece que es el secretario de Defensa, pero sabemos, y James Gunn ha desmentido que sea el secretario de Defensa de los Estados Unidos, sino que es la cabeza general de la organización Argus. Otra de las cosas que quizá no habías visto es que en esta guerra no son dos ejércitos, es un ejército con tanques, carros de combate, militares, ametralladoras, contra el pueblo. Quizás por esto actúa Superman, no porque haya una guerra internacional. Otra de las cosas que me gustaría destacar de este fotograma y que es algo que se repite a lo largo de todo el tráiler es la fotografía y etalonaje de la cinta, que está basada en los colores primarios, en el amarillo, en el azul, en el rojo. Tiene una tonalidad y una saturación muy pastel, muy naif, muy de los años 60, incluso me atrevería a decir que la película en sí, el vestuario, cómo luce el Planet, pero no el vestuario únicamente del Daily, sino de los civiles y de la población, incluso de Metrópolis, recuerda mucho a los años 60. Yo creo que James Gunn quería aplicar un tono retrofuturista a lo largo de toda la película en diferentes aspectos del metraje, ya sea vestuario, maquillaje, etalonaje. Otro easter egg y referencia muy chula es justo en este plano, a ver, voy a intentar a ver si me puedo bajar para que lo podáis ver, es que justo aquí arriba tenemos la White Street en referencia a Mark White, uno de los autores de cómics históricos dentro de todo el recorrido de DC Comics durante las décadas. Mark White, que guionizó Kingdom Come, que fue el guionista de la etapa de Flash con Wally West, que actualmente ha regresado a DC para hacer cosas como World's Finest. Me gusta bastante cómo destaca el color azul y rojo aquí, como os digo, son colores muy vivos, muy saturados. Tenemos el primer vistazo tanto a la ingeniera como a Ultramar dentro de lo que es el tráiler. Y por cierto, un guiño también muy curioso es que yo no sabía que Superman podía ir armado. No sabía que Superman utilizaba armas de fuego. Llegados a este punto del tráiler, me gustaría hacer una ligera reflexión sobre este momento, porque ha habido cierta crítica aquí a cómo David Corenswet está actuando o cómo está siendo guionizado Superman, porque vemos cómo se irrita un poco con Lois, incluso llega a gritar, pero hay que tener en cuenta que esta situación ya la habrían hablado como pareja, porque hay que recordar que Lois ya sabe que Clark es Superman y están juntos, que Lois es una gran periodista y entrevistadora, y por lo tanto eso lo utiliza para sonsacar la información que ella quiere, las declaraciones y palabras que ella quiere. Cuando tú conoces a alguien, y más siendo tu pareja, ya sabes por dónde buscarle las cosquillas, ya sabes cómo atacarle, pero en este caso Superman no logra entender cómo la civilización al completo, como todo el planeta, como su pareja, como en este caso su novia, no logra entender cómo se debate, cómo hay ese debate de si Superman debe actuar o no cuando hay vidas en juego. Y es que Superman, su modo de actuar no depende ni de políticos, ni de fronteras, ni de presidentes, ni de guerras. Su principal misión es siempre salvar y proteger a todo el mundo. Y no actúa nunca ni en representación de los Estados Unidos, ni de su ejército, ni de su presidente. Otra curiosidad guapa que podemos ver aquí es que cuando el martillo de Borabia está lanzando este láser o visión calorífica a través de los ojos, lo está haciendo en una oficina en la que podemos ver aquí como galletas. No sé si se puede llegar a apreciar bien, pero James Gunn ya dijo hace muchos meses que esta es la oficina de Chocos, que es una galleta parecida a las Oreo y de la que es muy fan y le gustan mucho al detective marciano. No se sabe si el detective marciano aparecerá en la película o no, eso es algo que bajo mi punto de vista es completamente improbable. Y otra de las cositas también muy guays de esta escena es que no sé si lo vais a poder ver y a llegar a apreciar, pero si veis el tráiler en una pantalla grande vais a ver que de los ojos de el martillo de Borabia no sale un único láser a través del visor, sino que es una visión calorífica que sale de dos ojos, ¿vale? Aquí no están juntos. Si os fijáis en el reflejo del cristal, son dos rayos que salen independientes, que luego imagino que debido al visor
que vemos más adelante en el tráiler, aquí, si os fijáis que es un visor, pues imagino que se aplanará y será todo junto. Por cierto, este plano, chulísimo, se ve de locos, me encanta la estética, esta armadura. Aquí otro ejemplo más de lo que os venía diciendo, esos colores pasteles, fijaos en la ropa, en el estilo de todos los transeúntes que recuerdan muchísimo a la época de los 60, al menos para mí, y lo que os decía de los tonos pastel, fijaos aquí, esa fotografía mucho más naif, mucho más primaria, no sabría cómo definirla, incluso todo el vestuario, a mí me parece, no sé, me llamaba mucho la atención porque no me imaginaba que la película luciría así, que en cierto modo recuerda mucho pues a los cómics más clásicos de Superman. Aquí tenemos también otro guiño, porque no sé si se puede apreciar en el vídeo, pero justo aquí tenemos otro nombre de otra calle que en este caso pone Moore en referencia a Alan Moore, creador de cómics históricos del universo DC, como por ejemplo Watchmen o La Broma Asesina. Y lo siento, pero es que aquí me encanta cómo luce el traje de Superman, me encanta lo vivos que se ven los colores. Es cierto que quizá puede que haya demasiada luz, demasiada saturación incluso, y entiendo perfectamente que a algunas personas no les guste, pero es que a mí me encanta que se vea azul lo que es azul, que se vea rojo lo que es rojo, lo que se vea amarillo lo que es amarillo, y que se sienta como el traje del superhéroe que estoy acostumbrado a leer en los cómics. Y es que fijaos cómo cambia la fotografía de una escena a otra, cómo cambia la paleta de colores, porque aquí todo lo contrario, tenemos un traje mucho más oscuro, más utilizado, más sucio. Esta escena yo creo que es en esa pelea con el Kaiju, porque si os acordáis en el primer teaser de diciembre escupía fuego por la boca, justo creo que aquí es esta escena que se ha comentado que es al inicio de la peli, y esta es mi escena favorita del tráiler, mi momento favorito en el que vemos a un Superman con personalidad, un Superman con carisma, un Superman seguro de sí mismo, y también otra referencia en este caso también a Lord Tech. Fijaos aquí que tenemos el logo que lleva la Justice Gun, Guy Gardner, Hawkgirl y Mr. Terrific en el pecho, y aquí podemos leer las letras LORD de Lord Tech. Primer vistazo a la ingeniera, los poderes de la ingeniera, que el CGI aquí luce increíble. Podemos ver cómo cambia el traje, cómo le salen una especie de agujas y de púas cuando utiliza sus poderes. Crypto es una auténtica barbaridad. O sea, el CGI, y esto ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, luce increíble, la textura, los pelos, el movimiento, los ojos, parece que es un perro real. También nos hacen el spoiler de quién mata a los robots. Vemos que Lex, bueno, pues consigue entrar en la Fortaleza de la Soledad, el CGI aquí es brutal. Vemos como la ingeniera pues asesina a todos los robots, y también vemos aquí a Yves Texmaster, que es la secretaria de Lex Luthor en la película de Superman The Movie de 1978. Aquí va a ser la novia, la pareja de Lex Luthor. No sabemos aún si su secretaria también, si colaborará con él en la compañía de Luthor Corp. Tenemos que ver, por cierto, un look, una estética muy muy chula. Se ve súper bien la Fortaleza de la Soledad, bocado en la jeta a la ingeniera. Fijaos aquí que también vemos a Yves Texmaster. En este plano hay varias cosas que me gustaría resaltar. La primera, referencias al universo DC, como por ejemplo este Big Belly Burger, la hamburguesería famosa dentro del universo de DC Comics, que ya hemos tenido referencias a ella en diferentes producciones, que es habitual en los cómics DC. Aquí tenemos la pata, el pie del Kaiju, y aquí tenemos Major Floods, grandes inundaciones, y que posteriormente veremos en el tráiler y que yo creo que están relacionadas al personaje de Metamorfo. Un detalle de los que me puso tontorrón cuando lo vi, después de ver el tráiler pues contadas más de 15 veces, es que justo aquí en este momento, cuando Lois abraza a Superman, la diferencia de altura es tan alta que los pies de Lois no logran tocar el suelo. Está Superman sujetándola, mientras que ella no puede ni siquiera pisar el suelo, y de fondo, que se ve precioso, es un plano la verdad muy chulo, visualmente la verdad que está muy conseguido, el CGI la verdad que también es increíble. Yo creo que el monstruo del fondo, lo rosa, es Solaris.
y que lo verde será Guy Gardner. No sé en qué momento de la película será si será el tercio final, a mitad. Una cosa que no se sabía de la película es el Clark chiquito. Parece que vamos a tener algún que otro flashback de cuando Clark era joven y fue adoptado por los Kent, algo que a mí me va a gustar mucho ver. Otro de los detalles que me parecen muy curiosos, que puede ser una gilipollez, pero que quizá algunos no os habréis dado cuenta, es que las esferas T de Mr. Terrific llevan una T. Ellas mismas, si os fijáis, tienen una banda negra por aquí y justo, ¿vale?, por debajo llevan otra que la da la vuelta por detrás, pero que las esferas T llevan una T. Dos cosas aquí a destacar de estos planos. El primero es que vemos a Superman como si hubiese sido infectado por algo, porque vemos como las venas están muy marcadas, incluso de un color morado, diría yo algo, y por otro lado, aquí, recordad algo que vamos a ver posteriormente, y es esta camiseta de Lois, blanca con los cuellos y la manga negra. Porque yo creo que en esa escena, cuando Superman va a casa de sus padres, yo creo que es porque ha llegado a infectarse o le ha afectado demasiado la kriptonita de Metamorfo, porque como podéis ver aquí, este color verde tan llamativo, pues obviamente llama mucho la atención, y es que yo creo que Metamorfo consiguió descifrar los elementos y así crear la kriptonita. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya ha hecho en los cómics en diferentes ocasiones, que también hemos visto en algún que otro proyecto de animación, y es que los poderes de Metamorfo están relacionados a los elementos químicos y físicos de la tabla periódica, porque puede modificarse a sí mismo, puede transformarse en elemento sólido, gaseoso, licuado, puede utilizar en su cuerpo, de hecho está hecho de los elementos de la tabla periódica, y por lo tanto transformarse a distintos materiales y adivinar la fórmula de creación de la kriptonita, y así por ejemplo transformar su mano en ella para así debilitar a Superman. Y si avanzamos un poquito aquí y paramos, hay una mujer con un vestido rosa que se filtró desde el set de rodaje, que absolutamente nadie sabía quién era, y aquí yo voy a hacer una apuesta, y es que creo que podría llegar a ser la mujer o pareja de Metamorfo, y que sería la hija de Simon Stagg. Y en los cómics, tanto Metamorfo como ella están enamorados, y de hecho Simon Stagg, el padre de ella, no aprueba la relación. Y es que creo que a ambos los encerró, los capturó Lex Luthor. Puede que incluso Lex estuviese haciendo pruebas con Metamorfo, intentando sacarle el mayor progreso, el mayor beneficio posible con cualquier tipo de experimentos, y creo que están encerrados en una de esas dimensiones reducidas o universos de bolsillo, y que, como podemos ver, hay un montón de celdas. Puede que Lex haya experimentado muchísimo, que tenga incluso alienígenas de diferentes planetas, incluso más héroes o villanos del universo DC. Este plano que es impresionante, que yo pensaba que ocurría en Boravia cuando va a parar esa guerra entre el ejército y los civiles, pero viéndolo a más calidad, con más detalle, me fijo que esto parece una farola, que esto que hay por aquí detrás parecen edificios, así que puede que esto incluso sea la ciudad de Metrópolis. Un detallito que me gustó mucho es que Guy Gardner, mientras se encuentra levitando, mientras se encuentra volando, vemos como el anillo está encendido, y además aquí se ve un pelín mejor lo que os comentaba de las esferas T, que mientras están volando tiene una T, mientras se utiliza es una esfera con una T. Me parece un detalle, la verdad, que muy muy chulo. ¿Os acordáis lo que os he dicho hace unos minutos del estadio de los Meteors? Pues fijaos, el nombre del equipo de béisbol de la ciudad de Cleveland. Vemos aquí a Mr. Terrific completamente destrozado en el suelo. Vemos cómo Superman ha conseguido derrotar, o al menos dejar KO, a Ultraman. Aquí está en el suelo. Y lo que os había dicho de las inundaciones, fijaos que parece que se está inundando la ciudad de Metrópolis, o que ha ocurrido algo debajo del río o del mar que a lo mejor está cerca de la ciudad, y que incluso este relieve, esta textura de lo que se abre, recuerda un poco a esa parte morada del cuerpo de Metamorfo. Y otro easter egg es que aquí
podéis ver a Clark de cuando era más joven. Imagino que sería una foto en la casa de sus padres cuando se graduó o cuando entró a la universidad. Otra referencia más a la hamburguesería Big Belly Burger del universo DC. Y aquí tenemos el primer vistazo a William Reeve, el hijo de Christopher Reeve, que se confirmó que iba a tener un cameo en la peli siendo periodista. Los poderes de Green Lantern chulísimos. Vemos como Hawkgirl, ojo a Isabela Merced, que el casco luce muy bien. Los trajes ya son otra cosa, pero el casco luce muy bien. Vemos cómo rompe un cristal y esta ciudad es Tallinn, es la capital de Estonia. ¿Qué hace allí Hawkgirl? Pues la verdad que ni puñetera idea. Ojo a este plano entre Jimmy y Clark, que hay cosas bastante curiosas. Para empezar, esto que tenemos por aquí a la derecha, voy a ver si me puedo bajar un pelín y así lo podéis ver muchísimo mejor. Tenemos una figurita de Superman, tenemos también como una especie de pegatina de Superman, que es una de las portadas alternativas de Silencio realizadas por Jim Lee, y justo aquí, al otro lado, también tenemos una imagen, una fotografía que incluso pudo llegar a tomar el propio Jimmy Olsen de Superman mientras volaba, y Jimmy Olsen siendo un Casanova, junto a dos mujeres. Hay mucha gente que se ha preguntado qué es esto que se mueve en la pelea del campo de béisbol, y es que yo creo que son los nanobots de la ingeniera. En los cómics, cuando ella se recubre al completo de metal, son megabots que fueron insertados en su cuerpo, y aquí es justo, yo creo, lo que le estará pasando. Ha debido de ser bien herida o descompuesta por algo, por la pelea, y digamos que se está recomponiendo. ¿Y os acordáis de lo que os he dicho del look de ese vestuario de Lois Lane en casa de los Kent? Pues fijaos que aquí lleva exactamente la misma camiseta, blanca con el cuello de color negro. Y por último, esto ha confirmado James Gunn, que es una Cannon Ball, que es cuando el superhéroe, en este caso Superman, se recoge en sí mismo, se coge sus propias rodillas para impactar. Imagino que en este caso será el Kaiju. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. No sé si habíais visto todos estos easter eggs, referencias y detalles ocultos. Muchísimas gracias por ver y por llegar hasta aquí. Un like, suscripción, campanita activada. Mi nombre es Alex y nos vemos muy pronto en un próximo nuevo vídeo. Chao.